seguramente tú, oyente, que estás en tu casa, si llevas ya un tiempo con nosotros, a lo mejor ya también, porque aquí hay gente ya, Osman, que se va haciendo pro en esto de la neurociencia, ¿eh? Y claro, acabas de decir, para hacerlo fácil. Hemos hablado en otros podcasts que el cerebro busca en todo momento el atajo, busca que se lo ponga fácil. Entonces mi pregunta era, sí, ¿por qué el cerebro tiene esa necesidad primaria de clasificar a otros humanos con estereotipos? La información que llega es tal, imagínate que para cada ser humano tuviésemos que tomar en cuenta todas sus características, cómo siente, cómo piensa, su color de piel, si es propio, si es extraño, si es alto, si es bajo, si es moreno, si es extranjero, qué tanto conocimiento tiene, qué tanto sabe, si es mi amigo, no es mi amigo, me cae bien, me cae mal, qué intenciones tendrá, y vamos y sumamos. Es imposible. Cada ser humano tiene todas estas características, por supuesto, pero sería imposible para el cerebro poder analizar cada persona. Te damos la bienvenida una semana más al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Estamos aquí para despelotar nuestros cerebros, para potenciarlos, para entendernos con la mejor neurociencia contada de la mejor manera con nuestro querido neurocirujano Osman Salazar. ¿Qué tal estás, Osman? Muy bien, Ignacio, aquí a tope. Hoy abordaremos un tema que creo que será guay. Creo que nos llamará a la reflexión y a la atención. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que también, porque de hecho lo estuvimos comentando y hay varios enfoques diferentes de este tema y creo que a la gente uno u otro seguro que le va a interesar, así que vamos a decirlo. Vamos a hablar del tema de los estereotipos, algo que no sé si algunos conscientemente, otros inconscientemente, luego veremos, pero más o menos todos hacemos, ¿no? Que es un poco con el resto de personas. Y lo primero que te va a preguntar, Osman, es, para salir de dudas, porque la gente puede estar ahí pensando, creo que es esto o no, ¿qué son los estereotipos para nuestro cerebro? Pues mira, vamos a ir primero a la definición lingüística, vamos a ir a la semántica. Estéreo viene del griego que quiere decir sólido. Y tipo, que quiere decir característica o clase, es decir, definir algo, una característica, un atributo, como inamovible, como que no se puede cambiar, como que no se puede modificar, rígido, sólido. Con lo cual el estereotipo es reducir la complejidad de cualquier cosa a algo muy sencillo que no cambia y que me sea fácil de identificar. Eso es un estereotipo a nivel cerebral, es reducir la complejidad cognitiva para hacerlo más fácil de procesar. Y yo ya aquí empiezo a hilar cosas y seguramente tú, oyente, que estás en tu casa, si llevas ya un tiempo con nosotros, a lo mejor ya también, porque aquí hay gente ya, Osman, que se va haciendo pro en esto de la neurociencia, ¿eh? Y claro, acabas de decir, para hacerlo fácil. Hemos hablado en otros podcasts que el cerebro busca en todo momento el atajo, busca que se lo ponga fácil. Entonces mi pregunta era, sí, ¿por qué el cerebro tiene esa necesidad primaria de clasificar a otros humanos con estereotipos? Claro, le es fácilmente diferenciable. Lo que sucede es que la información que llega es tal, imagínate que para cada ser humano tuviésemos que tomar en cuenta todas sus características, cómo siente, cómo piensa, su color de piel, si es propio, si es extraño, si es alto, si es bajo, si es moreno, si es extranjero, qué tanto conocimiento tiene, qué tanto sabe, si es mi amigo, no es mi amigo, me cae bien, me cae mal, qué intenciones tendrá, y vamos y sumamos. Es imposible. Cada ser humano tiene todas estas características, por supuesto, pero sería imposible para el cerebro poder analizar cada persona con ese nivel de complejidad. Entonces, es más fácil decir, bueno, un ejemplo, en tu cerebro al desnudo, está Ignacio el que pregunta y Osman el que responde. Algo tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene el cerebro esta necesidad? Volvemos nuevamente a las bases. La ley de la física, química y biología, la ley del mínimo esfuerzo. La eficiencia cognitiva no es nada más que un reflejo biológico de un principio físico que sigue una ley económica, que es el consumir la menor cantidad de energía posible para que sea más fácil aumentar la probabilidad de supervivencia y de que una característica se implante y que pueda transmitirse a la descendencia. Todo se reduce a esto. Algo que me haga sobrevivir, que me haga adaptarme al medio y que yo lo pueda transmitir a mi descendencia. Ese es el fin que persigue todo ser biológico. El reducir la complejidad, encasquetarla, encasillarla, encuadrarla en algo rígido y poder diferenciar lo uno de lo otro, le ha servido al cerebro como algo, una característica que le permitió una ventaja comparativa para sobrevivir. Y es por eso que lo hacemos hoy por hoy.
Claro, porque es un poco de esta manera te permite tener ahí una serie de atajos que dices, vale, este es un asesino, ¿no? En su evolución decía, pues vale, me tengo que proteger. Y claro, aquí vamos otra vez al origen porque creo que sería interesante, Osman, que nos expliques cómo el cerebro va formando esos estereotipos, que luego al final te condicionan en toda la vida, pero estos son años de evolución, pero desde que nosotros nacemos desde pequeños, ¿cómo se va formando? Claro, a nivel biológico lo que sucede es que entramos en contacto con una pieza de información con cualquier modalidad sensorial. Un ejemplo es los estereotipos racistas, por ejemplo. Un tema que genera cierta confrontación política, pero es verdad, según el color de piel que veamos, si alguien es de un color de piel muy distinto al nuestro, de entrada es un extraño, es alguien diferente a mí. Y normalmente, a nivel evolutivo, las personas diferentes, que era lo que sucedía, que traían consecuencias como enfermedades, por ejemplo. ¿Por qué? Porque su microbiota, las bacterias que tenían eran distintas porque venían de otro lugar. Algo tan sencillo como eso. El cerebro interpreta muy bien, los que vienen de fuera son malos, me hacen daño, tengo que tener cuidado de ellos. Una sola pieza de información, el color de piel. Luego viene la narrativa que el cerebro va construyendo a medida que va encontrando nuevas piezas de información que sean congruentes con esa valoración inicial. El estereotipo comienza con detectar una diferencia y luego elegir de forma, no te diría premeditada, pero sí de forma selectiva, las piezas de información que encajen con esa primera base cognitiva. Y a partir de allí construir un argumento sólido. No es que nosotros vayamos tomando en cuenta toda la información y la contrastemos, no. Solo seleccionamos aquello que va a confirmar lo que yo ya creí en un primer lugar. Entonces, la información lo primero que sienta es las bases de una creencia. Le doy de forma completamente arbitraria, sin comprobarlo, el valor a esto de cierto. ¿Y por qué? Porque me lo parece, ¿no? Porque a mi cerebro le suena. Y a partir de allí voy construyendo un sistema de valores, voy construyendo un sistema de actitudes y voy construyendo una serie de mecanismos de adaptación a la interpretación de la información para que solo filtre aquello que va a confirmar esto que ya creo en un primer lugar. Veo lo que quiero ver, escucho lo que quiero escuchar, decido lo que quiero decidir, tomo en cuenta lo que quiero tomar en cuenta, evoco una emoción que se corresponda con lo que creo, etc. Y al final, cuando practicamos eso durante mucho tiempo, se va transmitiendo de generación en generación y se cimenta un estereotipo, que es el con el que contamos hoy por hoy. Y yo me estaba preguntando conforme hablabas hasta qué punto es útil el estereotipo o nos limita. Obviamente ya hemos hablado de la parte positiva que tiene, que es útil porque como evolución nos protege y perpetúa la especie, pero yo también me preguntaba, claro, en eso que decías de que al final el cerebro, sin contrastar, hay una gran parte de información que está dando por hecha de una persona o se está inventando directamente porque la etiqueta con un estereotipo y puede coincidir un 1% o un 90%, hasta qué punto esto nos limita también, ¿no? Porque muchas veces pues cojo una persona y digo negro, ¿no? Pues lo que hablamos del racismo. Como es negro ya doy por hecho que es pobre, que no sé qué, que va a ser lo que sea, y dentro de mis creencias ya quizás no me acerco a él y podría sacar muchas cosas de esa persona, podría aprender muchas cosas, etcétera, pero yo ya estoy prejuzgando. Que aquí entiendo que al final el estereotipo hasta cierto punto te va a llevar también muchas veces a los prejuicios, tendrá cierta relación. Totalmente. De hecho, el prejuicio, como su nombre indica, es juzgar tempranamente a algo o a alguien sin tener toda la información disponible, o la mayor cantidad, nunca se tiene toda, ¿no? Y es una consecuencia del estereotipo, no una causa. Bueno. Es decir, lo primero, los niños, ¿cómo sabes tú si algo es si es predisponente o no? Los niños, cuando entran en contacto por primera vez con alguien diferente, llama su atención. No le asigna ninguna valencia negativa. Simplemente imaginémonos un niño de cualquier raza entra en contacto con un niño de otra raza. La primera vez le llama su atención porque es diferente. Pero si ese niño está en constante contacto con distintos colores de piel, por ejemplo, con distintas culturas, distintos idiomas, el niño lo normaliza con total tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya no genera tanto contraste, no genera tanta diferencia. El estereotipo viene de la diferencia, del contraste. ¿Por qué nos limita? Claro que nos limita y mucho. Porque significa reducir la complejidad humana
a unas variables muy pequeñas y tomamos decisiones en base a esas variables que no necesariamente son importantes. Por ejemplo, justamente lo que mencionabas, cuando se entra en contacto con un grupo, una nacionalidad, por ejemplo, hoy por hoy, una nacionalidad no va apareada necesariamente a un color de piel. No va apareada necesariamente a un idioma, porque hay gente de distintas razas que viven en distintos países que hablan distintos idiomas. Y cada vez se va borrando más esa frontera. Lo que es verdad que es que durante mucho tiempo no hubo mucha mezcla entre distintos grupos poblacionales. Y nuestro cerebro lleva unas cuantas generaciones acostumbrado a ver siempre lo mismo de la misma manera. Un ejemplo, nosotros vemos a toda la gente de rasgos asiáticos como muy similares entre sí. Y ellos nos ven a nosotros, a las otras razas, a la raza blanca, a la raza negra, a la raza nativa americana, etcétera, como muy similares también entre nosotros. Ve a todos los blancos iguales, a todos los morenos iguales y a todos los negros iguales, ¿no? Y es muy llamativo que la variabilidad interracial se disminuye, pero la intrarracial aumenta. Y esto es una muestra de cómo nuestro cerebro, para procesar la información, viene y la sintetiza y la analiza. De hecho, incluso es bastante más cómico porque podemos llegar a pensar que todo un segmento de población está representado por un solo miembro. Por ejemplo, al inicio cuando empezaron los actores chinos a actuar en Estados Unidos, o todos eran Bruce Lee o todos eran Jackie Chan. Y todos se parecían, ¿no? Porque era el único referente que había. A ese nivel es el que llega, vamos a decir así, lo comodón que es nuestro cerebro, lo perezoso que es, que sigue siempre la ley del mínimo esfuerzo. De hecho, ahora que has dicho lo de que ellos nos ven iguales, con los chinos a mí me pasó y me acuerdo que mi cerebro no era capaz de entenderlo. Cuando fui a China hace bastantes años con mi jefe, tú ves a mi jefe y no nos parecemos en nada a mi ex jefe, vamos. Y nos veían iguales, nos confundían. Y yo decía, ¿pero cómo puede ser? O sea, en mi cabeza no entraba, pero es lo que tú dices. Yo también veía a ellos y los veía completamente iguales y ellos pensarían lo mismo. Claro, y los nombres, por ejemplo, para nosotros, los sonidos guturales del idioma chino, los nombres nos parecerán todos iguales. Por ejemplo, Xin, Lang, Chang, o sea, que son nombres cortos, que evidentemente son fonemas distintos. Para ellos, nombres completamente diferentes, pero para nosotros nos suenan, para fines prácticos, igual. A ellos Juan, Jaime, Jorge, José, les suena exactamente igual, claro, porque son fonemas que ellos no están acostumbrados a manejar. Entonces pasamos la modalidad de la vista, por ejemplo, la modalidad sensorial de la vista, la modalidad sensorial del oído. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el arte culinario. Si nos exponemos siempre a las mismas comidas, nos podemos saber los distintos tipos de quesos, por ejemplo, ¿no? Pero si viajamos al sureste asiático, donde hay los curries, a nosotros todos los curries nos parecen iguales. A ellos no, por supuesto, ellos diferencian cada curry, cada salsa les parece completamente distinta, pero porque sus papilas gustativas ya han evolucionado para poder hacer esas diferencias, mientras que para alguien que viene de fuera le parecen todas exactamente iguales. Total. Bueno, estas historietas que contamos, aprovecho para decirle a la gente que si estás escuchando este podcast y todavía no te has suscrito a nuestra Cerebrina Diaria, que es una dosis gratuita de neurociencia que enviamos por email cada día a las 3:15 hora española, una pequeña dosis con una historieta que te explicamos su significado a nivel de tu cerebro para que lo entiendas y que en tu día a día, la siguiente vez que te ocurra, sepas usarlo y potenciarlo mejor, y que mejores un poco cada día y cojas el hábito de potenciar tu cerebro en tu vida cada día. Así que tucerebrodenuevo.com, suscríbete porque ahí está todo el mundo dándole caña. Y bueno, Hoffman, esto que decías ahora, a mí me venía también a la cabeza de que entiendo que los estereotipos se basan en la información que vamos acumulando no sé si lo diré bien, en el hipocampo que decimos muchas veces aquí, ¿no? Entonces, puede que una persona a lo largo de su vida sea más capaz de generar estereotipos cuando tiene 90 años, digamos, porque antes decías lo del niño, ¿no? Obviamente un niño de 5 años tiene poca información, genera menos estereotipos que el de 90, ¿no? Entonces, a la larga vas poniéndote más límites porque todo lo estereotipas más. Mira, qué bien. Has llegado al punto de la neurociencia del estereotipo. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, aquí esta explicación será un poquito larga, pero creo que vale la pena. Vale. ¿Qué es lo que sucede? A medida que vamos entrando en contacto con la información cuando somos niños, vamos depurando y calibrando cómo ver las cosas, ¿no? Vamos a decir, esto por ejemplo, estos matices de colores, vale, estos son rostros, estos son ojos, estos son bocas, estos son caras, vale, fenomenal. Esto
Los niños que preguntan, señalan y tú le dices gato, 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 perro, perro, casa, casa, y le repites el nombre 10.000 veces. Va asociando todo el estímulo visual, genera una imagen, un patrón, y luego le pone una etiqueta en la cabeza que es la palabra que tú le dices. Y luego ya te lo menciona y te dice gato. Ya entendió que esos rasgos definitorios se convierten en un concepto. Sigue haciendo lo mismo el resto de su vida. Cuando llega a la edad adulta, lo que tiene es una serie de etiquetas asociadas a una serie de conceptos. De nosotros depende a partir de cierta edad si vamos a participar deliberadamente en la construcción de esos complejos y alimentarlos de complejidad. Porque si no, lo que sucede es que se quedan estancos, estereotipos, se quedan solidificados y no dan cuenta de lo que es la realidad del mundo. En otras palabras, no depende de la edad propiamente, sino de la toma de conciencia de cómo el cerebro construye una idea predefinida en un primer lugar. Entra con una pieza de información, y si esa pieza de información siempre es la misma, no se cambia, no se critica y no se piensa más allá, pues se van quitando las neuronas, las conexiones neuronales que estaban disponibles para poder aumentar la complejidad de ese concepto. Y se queda un concepto muy sencillo. La red semántica de ese cerebro cada vez es más simple y más simple y más simple y más reducida. Y no lo digo en el sentido malo, sino que en el sentido bueno. El cerebro hace eso para que cuando se active ese nodo cognitivo, sea muy fácil poder seguir la misma vía neuronal y el procesamiento de información sea más rápido. Por eso, cuando se ve algo concretamente, automáticamente el estereotipo se activa. Yo he visto, por ejemplo, cuando voy en el metro, que cuando vivía en Madrid, en el metro cada vez que entraba alguien de raza negra, la gente automáticamente se llevaba la mano a los bolsillos, por ejemplo. Es decir, ya tenía esa sensación que es alguien diferente. Me pasó a mí también cuando me veían a mí, pensaban que con este estereotipo entre árabe y latino, El rapado. rapado encima, entonces generaba ciertas diferencias, ¿no? Me pasa frecuentemente. Cuando yo entro a las habitaciones de los pacientes, si no leen mi nombre y cuál es mi cargo, automáticamente asumen que soy o el albañil, o el carpintero, o el celador. Sí. De hecho, siempre me dicen, bueno, tú le vas a... eres tú el que le va a llevar a rayos, ¿no? Yo soy el que ha prescrito la orden para que lo lleven a rayos, pero bueno, no pasa nada, nos lo llevamos si quieres, ¿no? Entonces se hace esa asociación automática, ¿no? Y esto es porque no estamos acostumbrados a criticar, en el buen sentido, Claro. los fundamentos de esas creencias. No tiene que ver con la edad, Ignacio, esa es la respuesta. Tiene que ver a la toma de conciencia que hacemos y el hábito de tomar perspectiva y ver si eso que creemos que es de esa manera realmente corresponde de esa manera. Pero en último término, lo que tú preguntabas y decías, eso está en el hipocampo, ¿qué es lo que sucede? A medida que nuestra experiencia es más rica y la criticamos a nivel consciente, nuestra corteza prefrontal activa más áreas del cerebro y hace que el recuerdo, que el concepto, que la definición sea más compleja e incluya más allá que la modalidad sensorial más básica, como color, sonido, sino que va aumentando grados de abstracción. A lo mejor esta persona, además de tener esta figura, a lo mejor ha estudiado, a lo mejor tiene un título, a lo mejor tiene unas habilidades, competencias y destrezas que no necesariamente se corresponden con los grupos de personas que yo estoy acostumbrado a ver de ese color de piel, ¿no? Eso requiere un grado de abstracción, requiere una corteza prefrontal desarrollada. En otras palabras, requiere de autogestión cerebral. Tío, tenía otra cosa que quería hablar, pero era una tontería, pero es que creo que este punto es el broche final de este episodio porque es el que invita a la reflexión a nuestro oyente que nos esté escuchando en casa. Es que es verdad, o sea, piensa cuántas cosas te puedes estar perdiendo en la vida de conocer gente increíble que te podría aportar cosas increíbles, simplemente por lo que acaba de decir Osman, por plantar un estereotipo porque tu cerebro lo has ido acostumbrando a que cablee así y no cuestionarte las cosas. O sea, que a partir de ahora casi que borra todo, vuelve a cuando eras niño y cuando conozcas a alguien piensa que a lo mejor ese rapado que parece el albañil luego es el neurocirujano que te va a operar y te va a salvar la vida. O sea que así pasa, ¿no? Eso literal. Yo creo, Osma, que lo vamos a dejar aquí. Para que la gente vea, tenemos nuevas camisetas. Para los que no vean en YouTube. Espera, que a mí no... Y estaba pensando... Ay.
que podemos hacer, porque esto está abordado, o sea, esto es calidad de la buena. En Tu Cerebro al Desnudo tenemos aquí esto te controla a ti, nuestro logotipo. Eso. Y podemos hacer como los futbolistas ya lo de besar el escudo, macho. Lo de ser Efectivamente. Bueno, ¿esto es cada vez que grabemos un podcast o cada vez que metamos un gol? ¿Cómo va esto? Como nos vamos a meter pocos goles, lo vamos a hacer cada vez que grabemos el podcast. Ahora ya podemos decir, si no controlas tu cerebro, esto te controla a ti. Y besamos el escudo ahí. Eso, me gusta. Bueno, pues si estás escuchando el podcast, puedes ir a YouTube si quieres cotillar las camisetas. Y nada, volvemos a recordarte que en tucerebroaldesnudo.com te puedes suscribir a el mejor email que te va a llegar en tu día sin lugar a duda, porque este te va a hacer potenciar tu cerebro y va a ser todo lo contrario al resto de ruido que recibes. Vas a tener algo de algo interesante ahí que rascar. Así que nada, nos vemos a la semana que viene, Osman, y nos despedimos. Si no con algo, sí, besando el escudo. A ti. Eso es. Vamos. Hasta la próxima. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.